Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva pecera de memorias. Ojito, número redondo, 90 programas. David, ¿cómo vas? Muy contento de hacer 90 programas. Me gusta más 90 que 100. Me parece para mí una cifra más bonita. Puede que estés un poco nervioso porque se acerca la semana clave del Giro de Italia. Mira, si sé poco de fútbol, de ciclismo ya ni te cuento. ¿Ya de ciclismo no lo dominas? Nada. No. Bueno, ya mira que me lo has explicado y has incidido, pero no me acaba de quedar claro. Siempre cuando hacía directos en Memorias de Pez, ahora ya hago menos, siempre decía que Memorias de Pez es un canal en el que nos gusta la historia, la geopolítica y el ciclismo. ¿Y por eso llevas esa camiseta? Sí, pues me la he visto y pues me he acordado. La verdad, me he acordado y entra Giro de Italia en su etapa decisiva. Qué bien. Oye, espectacular. Tienes otra camiseta, por cierto, con una bicicleta que la gente, no sé si llegaste a verlo, se reía mucho en los comentarios. Sí, porque que te tiene hacía como modo ruedas bikini. limones. Sí, y parecía... Oye, pues no está mal. Está guay. Está bien. Hay gente que... Es verdad que decía... Había alguno que le hacía gracia y había otro que decía, por favor, no te pongas más esa camiseta. Bueno, veremos. La traeremos. Sí. La traeremos. Bueno, ¿qué vamos a ver en el programa de hoy? Porque ojito con la actualidad. Empezamos hablando de la guerra entre Rusia y Ucrania porque, según el canciller alemán, Ucrania puede ya atacar territorio ruso sin restricciones con armamento occidental. Además, hablaremos de una nueva revuelta yihadista contra el gobierno de Ahmed al-Shara en Siria. También daremos unas cuantas píldoras con información sobre Israel, Alemania, España, Francia, Portugal, en fin, de todo. Hablaremos de la nueva guerra que ha declarado BYD al resto de la industria automovilística, especialmente a su competencia china. Y por último, nos haremos eco del beef que hay entre Trump y la Universidad de Harvard. Un poquito ahí temas de investigación científica. Sé yo que a ese tema le tienes ganas. Sí, la verdad es que sí. Pues bueno, vamos a empezar porque tenemos muchas cosas que contar. Bueno, algo que autorizó Biden en sus últimas semanas en la presidencia de Estados Unidos y parece que uno de los actores más importantes de esta guerra, o bueno, uno de los mayores aliados de Ucrania, ha dicho que, bueno, que sí que se apuntan a eso de permitir los ataques en territorio ruso, ¿no? Vamos a contarlo un poco, sí. La guerra en Ucrania acaba de dar un giro decisivo que podría marcar un antes y un después en el conflicto, y es que los principales aliados occidentales han levantado las restricciones que impedían a Ucrania usar misiles de largo alcance contra objetivos dentro del territorio ruso. Esto fue confirmado por el propio canciller alemán Friedrich Merz, quien declaró que ya no hay límites en el alcance de las armas suministradas por Alemania, Reino Unido, Francia y el propio Estados Unidos. Hasta ahora estas potencias permitían a Ucrania usar este armamento únicamente dentro de sus propias fronteras. Al menos, salvo Estados Unidos, que como decía... Al final, aunque es verdad que no lo dejó del todo claro Biden, eso hay que decir, porque se le preguntó y dice, sí, bueno, pueden establecer sus propios objetivos y Rusia es un territorio legítimo, pero nunca llegó a quedar del todo claro hasta qué punto podían utilizar el armamento estadounidense. Bueno, en cualquier caso, ya Friedrich Merz ha dejado claro que cualquier armamento de las grandes potencias occidentales puede ser utilizado en territorio ruso. Bueno, lo que se intentaba era contener, cuando no se dejaba hacer esto, era contener la escalada del conflicto y evitar una confrontación directa con Rusia. Pero eso ya cambió, ¿no? Sí, la nueva política significa, en términos muy simples, que Ucrania ahora puede golpear objetivos militares en suelo ruso usando armamento occidental. Pero ¿por qué? ¿Por qué es tan importante, ¿no? Que se pueda utilizar cualquier tipo de armamento? Pues porque hasta este momento los ucranianos estaban limitados a la defensa dentro de sus fronteras o, como mucho, a ataques quirúrgicos puntuales. Con esta autorización se puede responder de forma más contundente a los ataques rusos que se lanzan desde el otro lado de la frontera. Y con esto Occidente lo que hace es enviar un mensaje, ¿no? Al final el apoyo a Ucrania sigue firme por parte de sus aliados occidentales y no solo sigue firme, sino que aparte se intensifica con el paso del tiempo. Y esto ocurre, bueno, en un momento en el que Rusia había ganado cierta ventaja táctica en el frente de batalla. Así que, bueno, esta decisión busca un poco equilibrar la balanza y darle a Kiev herramientas más efectivas para resistir e incluso para recuperar terreno, aunque yo creo que de momento lo de
recuperar terreno está un poco lejos de la realidad, porque Rusia se sigue mostrando superior en el frente y sobre todo Rusia se sigue mostrando más tolerante a las bajas. Claro, lo que también aumenta este paso es el riesgo de una escalada mayor, porque al final Rusia podría interpretar los ataques en su territorio como una provocación directa de la OTAN, aunque formalmente sean ejecutados por Ucrania, ¿no? El conflicto, que ya es el más grave en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, no nos cansamos de decirlo aquí, podría entrar en una fase aún más peligrosa. Pues sí, la verdad que, bueno, es algo que Ucrania demandaba para poder luchar sin tener una mano atada, y ahora parece que Occidente pues ya se ha comprometido a cumplir con este deseo de Ucrania. Así que bueno, lucharán ambos contendientes en igualdad de condiciones, al menos en cuanto a los ataques a larga distancia. Decíamos aquí que estábamos lejos de la paz, que no creíamos que los acuerdos fuesen a llevar a mucho, y estamos viendo que efectivamente las cosas se están complicando mucho, ¿eh? Sí. Yo sigo diciendo que no veo a Rusia muy comprometida con la paz, y de hecho se está viendo, ¿no?, cómo Putin sigue con sus posturas maximalistas, y es que a día de hoy, avanzando en todos los frentes, creo que no tiene incentivos a parar la guerra. Ya lo hemos dicho aquí mucho, en contra de aquellos, ¿no?, que creían que nada más llegaba Trump al poder iba a haber un acuerdo de paz. Bueno, vámonos de Ucrania a otro lugar muy visitado en la pecera de memorias, que es Siria. Sí. ¿Qué ha pasado por allí? Pues en el complejo y volátil panorama de la guerra en Siria, acaba de estallar una nueva rebelión dentro del mundo yihadista que podría reconfigurar el equilibrio de poder en el noreste del país. Un grupo recién surgido que se llama Saraya Ansar al-Sunna. ¿Cómo son los nombres de los grupos rebeldes de Siria? Son impronunciables siempre, ¿eh? Supongo que podríamos llamarlos SAS ahora mismo, igual que HTS eran, pues el acrónimo sería SAS. No sé sí, si lo que pasa es que es verdad que en la guerra de Siria el SAS siempre ha sido el Syrian Arab. Es verdad, no podemos llamarlo SAS. Bueno, era el Syrian Arab, era el SAA, pero el SAS... no, el SAS no, me he confundido, no. El SAS son las fuerzas especiales alemanas, ¿no? Vale, y el ejército árabe era el SAA. SAA, vale. SAA, Syrian Arab Army. Bueno, pues como decíamos, Saraya Ansar al-Sunna ha decidido romper filas con uno de los principales actores de la región, que es, vamos a decirlo, HTS, Hayat Tahrir al-Sham. Estamos ahí con los nombres de los yihadistas. Sí. Bueno, HTS yo creo que la gente sí que lo conoce más. Sí, claro, efectivamente. Bueno, ¿por qué es tan importante la llegada de este grupo, o más bien la salida de este actor digamos, de las filas oficiales, ¿no? Pues porque este conflicto no es solo militar, es un conflicto ideológico. Claro, es que todo comenzó en febrero de 2025, cuando un grupo, o este grupo liderado por Abu Aisha al-Sami, decidió separarse de HTS, acusándolo de que, oye, os habéis ablandado, erais yihadistas y ahora os estáis volviendo unos moderados, ¿no? ¿Por qué? Porque habéis llegado al poder y ahora, pues para que os poder ahí agarraros a la poltrona, os estáis haciendo los buenos, ¿no? Estáis mostrando cierta tolerancia hacia minorías religiosas, como pueden ser los chiitas o los alawitas, que para cualquier yihadista suní, pues eso es impensable. La moderación absoluta. Entonces, para este grupo, para Saraya Ansar al-Sunna, esto fue una traición, a todos sus ideales yihadistas. Su crítica más dura va dirigida directamente al Golani, a Ahmed al-Shara, que es el jefe de HTS y a día de hoy el presidente interino de Rusia. Por cierto, le han tachado de apóstata, algo que en los entornos extremistas... Hombre, pues no es una acusación menor. Totalmente. La verdad que el Estado Islámico por eso ha ejecutado a mucha gente, ¿no? Entonces, bueno, pues ha quedado ahí esa división patente en el seno de los grupos yihadistas rebeldes. Podríamos decir que les han crecido un poco las barbas a los barbudos les han crecido las barbas a unos cuantos. Bueno. Pero creo, David, que este grupo sí que tiene algo que ver con el Estado Islámico, que recordemos son enemigos de HTS a pesar de compartir yihadismo. Pues es cierto que este grupo no ha declarado lealtad realmente al Estado Islámico, al ISIS, pero sí muestra una sintonía clara con su visión ultra radical del Islam, especialmente en su deseo de imponer una versión extremadamente estricta de la Sharia, de la ley islámica. Se podría decir que intentan un poco rellenar el vacío que ha dejado el ISIS en la región, pero sin llegar a asumir todo su legado, ¿no? Recordemos que el ISIS
sigue activo en las zonas desérticas del este de Siria, pero es verdad que en la zona de Idlib y esa zona más occidental, pues bueno, opera en la clandestinidad y prácticamente no tiene fuerza en comparación con otros grupos como HTS o como este grupo del que estamos hablando, ¿no? Al final esta rebelión, como decía, está centrada en la provincia de Idlib, que es una zona que sigue siendo un bastión de los rebeldes de Siria más recalcitrantes. Hasta ahora HTS había logrado mantener cierto control allí, pero con esta nueva fisura, este dominio podría empezar a resquebrajarse. Lo que está en juego no es solo quién manda en Idlib, sino qué tipo de yihadismo prevalecerá en la región y en Siria en general, ¿no? Si un yihadismo más pragmático, más, vamos a decir, de cara a Occidente más... Sí, que se presenta mucho más aceptable, más igual, pues igual que se puede llegar a presentar también el de las monarquías del Golfo Pérsico, que luego de cara adentro es una cosa bastante recalcitrante, pero hacia afuera pues parece que... Pues un poco la lucha es si triunfa ese yihadismo o si triunfa el yihadismo más intransigente, encarnado en este caso en el grupo nuevo, en Saraya Ansar al-Sunna. Bueno, ahí queda eso, seguiremos. La verdad que cada poco en Siria hay un levantamiento de alguien. Sí, si total. No son estos, son los alawitas. Si no son los alawíes, no alawitas, son los de Marruecos. Los alawíes, si no son ellos, son los drusos. Si no son los drusos, son los rebeldes del sur. Si no, se les mete Israel. Es tremendo lo de ellos. La verdad que es un panorama complejísimo. Por no hablar de Turquía, de los kurdos, de las células del Estado Islámico, de cuando se habla de que las milicias chiitas de Irak podrían cruzar la frontera para ayudar a lo poco que queda, ¿no?, de los seguidores de una base Assad. de Estados Unidos por allí también presente. Es verdad, también la base de Al-Tam. Bueno, en fin, espectacular lo de La Siria. verdad es que es un país muy interesante. En este sentido, para estudiar un conflicto, es de los países en los que te haces un máster, ¿eh? La verdad que sí. Otro tema importante, David. Vamos a... Ahora que hemos ya tocado estas dos noticias, que eran las principales noticias del día, vamos a hacer una de pipíldoras. Venga. ¿Vale? ¿Te parece bien? Me parece bien. Pues vamos a empezar con Alemania, si quieres. Venga. Tenemos que buscarle un nombre a Merz. Ya, es verdad, ¿eh? Hay que buscarle un buen mote. Un buen mote. A ver si la gente nos puede ayudar. Venga. En los comentarios. Un buen mote a Friedrich Merz. Que es verdad que yo todavía no le tengo muy pillado. Todavía no le hemos pillado. Parece que... Viene con los pies salserosos. Viene fuerte. con ganas de hacer cosas. Viene, yo creo, a intentar ser un poco Merkel. A tener más peso internacional. Un poco a ser más mano dura, igual, sí, ¿no? En política internacional. Pero... Veremos a ver si no se queda ahí en el intento el hombre, pero... Bueno, a ver si le buscamos un mote entre todos. Venga, en los comentarios. Pues bueno, el canciller alemán, Friedrich Merz, ha lanzado una crítica directa a la ofensiva israelí en Gaza, afirmando que ya no puede justificarse por la lucha contra el terrorismo de Hamas. En una entrevista con la emisora VDR, Merz expresó su desconcierto ante los objetivos del ejército israelí y subrayó que causar tanto sufrimiento a la población civil no es aceptable, incluso para los aliados más cercanos de Israel. Esto, la verdad, que viniendo de un canciller conservador de Alemania, que es un país que siempre ha estado muy cercano a Israel, a mí me llama la atención. Sí, la verdad que sí, porque recordemos que, bueno, por todo el tema del holocausto y tal, Alemania siempre ha sido extremadamente friendly, extremadamente amigable con Israel. Y bueno, pues oye, esto llama la atención porque hasta ahora Alemania lo único que ha hecho con Israel ha sido mirar hacia otro lado. ¿Qué te parece como mote Mercedes? ¿No? Mercedes es el típico fabricante de coches alemán. Así una cosa muy conservadora. Y se llama Merz. Mercedes Merz. Mercedes Merz o ya Mercedes ya tiene Merz en la palabra. Ya, pero doble. Bueno, lo discutimos, no está mal tirado. No está mal, ¿eh? Lo estabas pensando mientras yo hablaba, sí, ¿verdad? Claramente. Mercedes me gusta como mote. Me gusta mucho. Bueno, igualmente, aceptamos ideas en los comentarios. Otto von Merz también me gusta, ¿eh? Otto von Merz está bastante guapo, ¿eh? Otto von Merz está guay también. Bueno, bueno, iba a decir que a pesar de las críticas, Alemania descarta el imponer un embargo de armas a Israel. Así que todavía sí que mantiene cierto compromiso con la seguridad del Estado israelí.
Lo último que se corta siempre son el tema de las armas, ¿eh? O sea, mira Sí, que por lo que puedes sea, llevarte... es verdad. Oye, esto lo están haciendo mal, tal, pero hasta que no se llega a las armas no... Eso es verdad, ¿eh? De hecho, bueno, el ministro de Asuntos Exteriores alemán, Johann Wadepool, reconoció que hay un dilema moral ahí. Y un dilema moral y político que Alemania, bueno, pues tiene que enfrentar de alguna manera. Y destacó, es verdad, este ministro, bueno, la intención de apoyar a Israel como el único país democrático en la región. Aunque, bueno, como podemos ver, ser democrático tampoco garantiza nada, al menos en este caso. Uh-huh. Bueno, dicho esto, vamos a la siguiente píldora, David. ¿Qué nos quieres contar? Pues vamos a hablar de España. Bueno, antes de nada, creo que era, me parece, no sé si Sonia o alguno de nuestros miembros que nos ponían comentarios. Oye, no habláis de la política española, podéis hacer alguna sección. Creo Pues que mira, hoy vamos a hablar. Vamos a hablar un poquito, ¿vale? Bueno, 2 años después de la entrada en vigor de la ley de la vivienda en España, el panorama del alquiler ha experimentado cambios bastante importantes, ¿vale? Sí, pero a mal, ¿no? A mal, exacto. La oferta de viviendas en alquiler ha disminuido en más de... Atención, 120.000 unidades. Bastante, la verdad. Representan aproximadamente una caída del 16%. ¿vale? Mucho porque, obviamente, 120.000 casas no dan cobijo Claro. a 120.000 habitantes, sino a más. A muchos más, Hay muchas eso es. casas que la gente comparte, Exacto. o que son familias, o lo que sea. Eso es. Este descenso también ha sido acompañado por un aumento, bueno, decía, una caída del 16% en total ha sido esto, Sí. ¿vale? No sé si se ha llegado. Y luego este descenso ha sido acompañado por un aumento del aproximadamente el 200% en la demanda, o sea, duplicado, y un enriquecimiento del 26,5% en los precios del alquiler. Un encarecimiento. Un encarecimiento, perdón. ¿Qué he dicho? Enriquecimiento. Enriquecimiento, No, no, pero sí. enriquecimiento Bueno, para algunos. También. El caso es que la inseguridad jurídica y la falta de incentivos para los propietarios han llevado a muchos a retirar sus propiedades del mercado de alquiler tradicional, optando por modalidades como el alquiler temporal o el alquiler turístico. Esta tendencia ha contribuido a la escasez de viviendas disponibles y al aumento de los precios, especialmente en zonas tensionadas. Se habla mucho, por ejemplo, de Vizcaya, se habla mucho de Barcelona, se habla mucho de Madrid. En fin, a pesar de los esfuerzos del gobierno, como la asignación de 35 millones de euros, que a mí me parece una auténtica birria, para comunidades autónomas que limiten los precios de alquiler, la situación sigue siendo crítica. Expertos y organizaciones del sector inmobiliario advierten que sin medidas más efectivas, como la construcción de nueva vivienda o vivienda de protección oficial, la crisis de la vivienda en España podría agravarse aún más. Y yo me gustaría añadir a todo esto que... bueno, podemos ya tildar de fracaso la ley de vivienda, claramente, porque sigue siendo 2 años después, o 3 años después, mejor dicho, un auténtico problema a nivel nacional. Sí. Y de hecho que un problema que no ha ido a mejor, sino ha ido a peor. Que esto, de hecho, creo que tengo un vídeo en Memorias de Tiburón en el que hablo de ello, y es que es lógico. Si las políticas van destinadas simplemente a limitar el precio, lo que hace es que muchas viviendas van a salir del mercado del alquiler y no van a poder ser ocupadas. Por tanto, a menos oferta y más demanda, pues obviamente el precio tiende a subir. Leía hoy que la vivienda pública en España, bueno, que es realmente bajísima en comparación con el resto de la Unión Europea, creo que estaba como al 2%, Francia supera el 15, 17, creo que en Países Bajos está por ahí también, o sea, 2% de la vivienda parque pública, de vivienda es muy de protección poco, oficial muy poco. Es extremadamente bajo en comparación con el resto de países europeos. Por cierto, en Madrid, una cosa que llevábamos, bueno, un montón de tiempo reclamando, por fin parece que el Ayuntamiento de Madrid va a cumplir la ley y a perseguir a aquellos pisos de alquiler vacacional que estaban puestos de forma ilegal sin cumplir con los requisitos que estipulaban las normas locales. Así que bueno, una buena noticia por ahí. Bueno, otro tema que tiene que ver con España y con la red energética española. Porque, bueno, tenemos... hay nuestros problemillas, sí. España y Portugal, para conectarnos energéticamente con el resto de Europa a través de Francia. Eso es, pues el coste de los proyectos para mejorar la conexión eléctrica entre España y Francia ha aumentado un 76% desde 2022, alcanzando los 8.091 millones de euros. Entre los principales proyectos afectados están el del Golfo de Vizcaya y las líneas que cruzarán Navarra y Aragón hacia el sur de Francia, con retrasos considerables y presupuestos que están duplicados. Qué mítico es de las
obras públicas el tema de los retrasos y los sobrecostes. Sí. Yo es un tema que no sé cómo todavía no se han podido poner realmente duros con ese tema, porque los concursos públicos a veces son una auténtica risa. En fin, actualmente la península ibérica apenas alcanza un 2% de interconexión con Europa, muy lejos del 15% que marca la UE para 2030 como objetivo. Así que España y Portugal obviamente están diciendo, oye, Macron, Napoleón de Hacendado, Macron, tío. Olala, Tírate un poco, ¿Qué ya, pasa? ya Muévete un está poquito. bien, ¿no? Necesitamos un mayor compromiso por parte de Francia para acelerar las obras. Pero claro, Macron que dice, ¿qué obras? ¿Qué obras? ¿Qué me estás hablando? Claro, obviamente Francia lo que quiere es vender su energía nuclear de la forma más cara posible. Por tanto, si hay escasez en el resto de Europa de energía y ellos tienen nuclear de sobra, pues obviamente la van a vender a un precio. Que nos viene bien a todos. A largo plazo nos viene bien a todos, Macron. Lo que siempre decimos, si somos Unión Europea tenemos que ser Eso es. Unión Europea para todos. Y si nosotros tenemos energía barata que podemos vender a nuestros vecinos a buen precio, pues Francia lo debería permitir. En fin, esto además reforzaría la seguridad energética y, como digo, ¿no? España y Portugal podrían exportar sus excedentes renovables, David. Esos excedentes renovables que tanto hacen falta en otros países, como por ejemplo, no sé, Bélgica, Países Bajos, Alemania, Italia. En fin, igual la solución está en conectarse directamente con Italia y pasar de Francia. Habrá que hablar con ellos. Habrá que hablar con ellos, con Meloni. Con Meloni. No sé qué tal será, entiendo que mala. Pero bueno, luego me pega que se lleven bien Meloni y Pedro Sánchez. Claro, porque ideológicamente están en las antípodas. En las antípodas totales, pero... Sí, yo creo también que lo luego veo. se llevan bien. A ver, mediterráneos se entienden entre ellos. Es verdad Sí. que Meloni también es bastante avispada a la hora de reducir el perfil ese, digamos, que tiene Sí. ultraderechista de cara a la Unión Europea. Y luego ¿no? Pedro Sánchez es así diplomático. Sí, le vale cualquier cosa. Sí, yo creo que igual acaba viendo ahí un romance político. No romance, pero político. Igual, ser, quién puede sabe. ser. ¿Quién Puede sabe? Bueno, nos queda una píldora. Sí. Hablamos de Israel y Hamás. De Israel y Hamas, efectivamente. El ejército israelí estima que Hamas mantiene unos 40.000 combatientes activos, una cifra similar a la de antes del inicio de la guerra en Gaza. Según medios israelíes, la milicia islamista conservaría parte de esta estructura bajo una red de túneles que hemos ya comentado muchas veces también aquí. Y bueno, pues es una red que es operativa y que tiene miles de cohetes de corto alcance, ¿no? Es lo que... Habría que ver cuántos de esos cohetes les queda, porque claro, ahora mismo disparar un cohete en la Franja de Gaza con la gran vigilancia que hay es complicado porque te lo van a detectar enseguida, pero habría que ver, ¿no? Sí. Una vez acabe la intervención israelí, si es que acaba alguna vez y si no se hacen una limpieza étnica y se anexan Gaza para siempre, habrá que ver, pues bueno, cuántos cohetes le quedan a Hamás. A mí, bueno, te iba a decir que a mí respecto a lo de los 40.000, bueno, a los 40.000 no sé qué han dicho de soldados, bueno, milicianos. Milicianos, sí, pero soldados realmente no hay. Me parece también muy complicado estimar ningún número así en Gaza, donde al final pues Hamas tiene una implantación, digamos, social muy grande y con una línea muy difusa, ¿no? O sea, no hay un uniforme, claro. Hay gente que... Sí. Sacan a gente de las escuelas, es complicado, ¿no? Y luego también, pues seguramente haya muchos jóvenes palestinos se hayan enrolado en las filas de la organización a raíz de pues que Israel haya matado a sus hijos, haya matado a su hermano, a sus padres, haya destruido su casa. Bueno, básicamente Israel ha destruido pues, prácticamente todos los edificios casas que hay en Gaza. Entonces, pues sí que es probable que Hamás mantenga su capacidad operativa y sobre todo su número de milicianos. Bueno, bajo el mando de Eyal Zamir, Israel ha intensificado los bombardeos, se habla de 2.900 desde marzo, y ha lanzado una nueva ofensiva, que hablamos aquí de ella, que era Carros de Gedeón, que lo que busca es controlar al menos el 75% del territorio de la Franja de Gaza y forzar la reubicación masiva de la población, cosa que sabemos que constituye crimen de guerra, genocidio, es un genocidio, etcétera. Sí. El objetivo, presionar a Hamás
¿no? Hacia un colapso organizativo y político que lleve a los palestinos a negociar. Lo que pasa es que, según a quien preguntes del gobierno israelí, si Hamás se disuelve y entrega las armas, tampoco se les asegura a los palestinos a día de hoy que puedan autogobernarse. Bueno, es que hablamos mucho de Hamás, evidentemente, pero dentro de Gaza también hay otras fuerzas políticas, aparte de ellos, que incluso algunos son todavía más radicales en lo que respecta al yihadismo. ¿no? O sea, también habría que ver la yihad islámica, capacidad que tenga a día de hoy esos grupos proiraníes o la yihad islámica, etcétera. Bueno, pues hasta aquí las noticias de geopolítica. Oye, me han gustado las pipildoras, ¿eh? Muy siempre están bien. Muy bien, muy bien. Vamos ahora con el rincón del tiburón, porque tenemos que hablar de dos cositas muy importantes sobre economía. Bueno, David, oye, ¿tú tienes pensado comprarte un coche o algo? En algún momento. Sí. Bueno, primero sacarte el carnet, claro. Es que yo no tengo carnet. Es verdad, se me había olvidado. Acabas de publicar aquí una de mis grandes vergüenzas. No, te lo decía porque tú eres más de coche eléctrico, sí, hombre, híbrido, claro, sí, gasolina. Yo sería de coche eléctrico. ¿Te gusta el eléctrico? Bueno, pues que sepas que para cuando te saques el carnet, posiblemente no sabemos si ocurrirá los eso. Eléctricos sean bastante más baratos de lo que son ahora, porque tenemos una guerra en el seno de la movilidad eléctrica. ¿Qué nos puedes contar sobre ello? Pues bueno, el gigante chino de los autos eléctricos, BYD o BYD, acaba de lanzar una bomba en el mercado automotor. Descuentos de hasta el 34% en uno de sus modelos estrella, el BYD Seal. Este movimiento no es solo una estrategia comercial agresiva, sino un mensaje claro a la competencia. La guerra de precios en China ha entrado en una nueva fase y bueno, no todos van a poder sobrevivir a esto. Comienzan los juegos del hambre en la industria de automoción china, que es que era una burbuja tremenda. El anuncio de BYD provocó una reacción en la bolsa de Hong Kong, donde las acciones del sector se desplomaron. El temor es evidente. Si un líder como BYD puede permitirse recortar los precios de forma tan agresiva, tan radical, muchas marcas más pequeñas, con menos músculo financiero y menor escala de producción, que hasta ahora dependían incluso de las ayudas estatales, podrían no resistir el golpe. Algunos analistas ya hablan del inicio de una gran extinción entre los fabricantes chinos de coches eléctricos. ¿Por qué te hace gracia esto, David? Bueno, me apela a mi formación como bueno, claro, sí. El caso es que una limpieza natural del mercado donde solo quedarán las más fuertes es el escenario más probable. Claro, la cuestión es por qué ha sucedido esto ahora, ¿no? Porque claro, BYD ha decidido bajar sus precios porque tiene demasiados coches acumulados sin vender en los concesionarios de allí, en China. En mayo había unos 3,5 millones aproximadamente de vehículos esperando comprador, lo que equivale a casi 2 meses enteros de stock. Es decir, si se dejara de fabricar hoy, los concesionarios tardarían 57 días en vender todo lo que tienen almacenado. Ese es el nivel más alto de inventario desde diciembre de 2023, lo que indica que las ventas se han frenado. Además, las cifras de abril confirmaron esa preocupación. De forma desestacionalizada, fue el mes con el crecimiento de ventas más lento desde el año 2020. Esto es muy importante porque a veces ocurre en muchas industrias. Cuando hay de repente una fiebre, pues por ejemplo, cuando hubo la fiebre del blockchain o la fiebre de la inteligencia artificial ahora o del coche eléctrico, etcétera, lo que ocurre es que hay muchas empresas que surgen, muchas veces incluso al calor de las ayudas gubernamentales, claro, y surgen con modelos de negocio que no son rentables. Es decir, que simplemente estás vendiendo a pérdidas, lo que estás buscando es ser muy grande para que el día de mañana ya centrarte en la eficiencia. Claro, de repente entran muchos actores con esta forma de ver las cosas y lo que ocurre que es que cuando hay algún problema de demanda y cuando la espuma del sector baja un poquito, de repente ves que los oportunistas, que algunas marcas se estaban bañando desnudas. Claro, y de repente baja la marea y dices tú, ese no llevaba bañador, ¿no? Pues eso es un poco lo que está pasando ahora mismo con esta consolidación o con esta previsible consolidación del mercado de los coches eléctricos chinos, que de hecho hay muchos que ya están llegando a Europa. Tú vas aquí por Madrid, por ejemplo, y te encuentras un montón de marcas chinas de las que no has oído hablar en la vida. No sé si te lo llegué a decir, creo que te lo dije en directo, pero no estoy seguro, que en Jordania había una cantidad tremenda de coches de BYD. Me lo habías comentado aquí, y me llamó mucho la atención. La verdad que en el último año en España la cantidad de BYDs que se están empezando a ver es espectacular. O sea, me acuerdo que la primera vez que vi uno dije, un BYD.
y ahora pues, todos los días veo 4 o 5. La verdad es muy bonitos, ¿eh? A mí me gustan mucho. No es una promoción de BYD. No nos Bueno, pagan tú nada. ahora estás, tú que, que en algún momento sí que te tendrás que cambiar de coche, porque está... Yo me dejo querer por las marcas de coches eléctricos, ¿eh? Si alguna quiere hacer una Las colaboración. marcas de coches eléctricos y de agua. Sí. Si Y de las dos agua cosas, también. ¿no? Si alguien quiere aquí patrocinarnos con unas Oye, qué bien, bebidas qué o algo. renovable todo, ¿eh? Sí. Unas bebidas aquí, quedarían muy bien como emplazamiento Joder, yo creo publicitario. que, además, tenemos muchas visitas, nos va bien, a la pecera le va bien. Canal que a la un gente canal le que gusta, funciona. no es, Eso, además, no es polémico. público muy fiel, que eso también ayuda Público mucho fiel. también. Yo creo que alguien podría interesarse, ¿no? Una En- marca de, yo qué sé, de refrescos, de bebida ponemos energética. aquí una botellita. Sí. Una botellita de agua también, ¿no? Agua. No sé. La verdad, ahora que lo has dicho, en el diagrama de Ben que hicimos ayer con el Drum and Bass, todo esto, ¿Sí? una bebida energética entra que Entra te muy flipas, bien. entraría Como muy bien. Yo creo que entraría sería muy muy bien. bueno. ¿Cuántas veces hablamos aquí de Yo las fui- batallas de gallos? Yo fui, es verdad. Yo fui accionista de Monster Ostras, en su día. toma ya. Acabé vendiendo las. Mira, vendí las acciones hace poco. Bueno, pero eso no lo digas, hombre. O sea, quédate ahí y ya. Bueno, pues si Monster quiere. Sigue siendo accionista vuelvo de a ser Monster. accionista. Si quiere Monster patrocinarnos, yo vuelvo a ser accionista. Pero, bueno, al final, el sector de las bebidas energéticas, pues Monster, por ejemplo, es una empresa muy defensiva. Es decir, porque haya una crisis, de repente no van a bajar muchísimo las ventas. Y precisamente, ¿no? Cuando Trump anunció los aranceles, todo bajó mucho. Monster no. Entonces vendí Monster para hacer compras de acciones que estaban más baratas. Básicamente Vale. fue lo que hice. Bueno, dicho esto, ahora que nos hemos vendido un poco, vamos con la última noticia del día. Y es que Trump tiene problemas con la Universidad de Harvard. Sí. Y esta historia va mucho más allá de una simple disputa política. Lo que está ocurriendo entre Donald Trump y la Universidad de Harvard es un ataque directo a la ciencia, al conocimiento y, en el fondo, a la cultura de la inteligencia como motor de una sociedad. En medio de un clima donde el populismo busca castigar a las élites, Harvard se ha convertido en un blanco perfecto. La situación es bastante seria porque Trump ha congelado 2.600 millones de dólares en subvenciones a la universidad. Me parece una barbaridad, 2.600 millones para una universidad, pero claro, es la mejor universidad del mundo. Y es lo que, bueno, podemos decir que mantiene la ventaja comparativa de tu país, ¿no? Y Claro. por eso al final Es la hay base de la tanta innovación. gran empresa, tanta gran tecnológica estadounidense. También se han retirado exenciones fiscales por otros 468 millones. Aunque Harvard tiene una fortuna valorada en 53.000 millones de dólares, la mitad de ese dinero está comprometido en proyectos de investigación específicos, que son financiados por donaciones privadas. Ujú. Es decir, no es dinero libre para gastar donde se quiera. El golpe más grave aquí, sin embargo, tiene forma de propuesta de ley para prohibir que estudiantes extranjeros se matriculen en la universidad. Actualmente, cerca del 30% del alumnado viene de fuera de Estados Unidos. Estos estudiantes no solo pagan matrículas elevadas, sino que también son una parte fundamental del capital humano que desarrolla investigaciones clave en Harvard. Sin ellos, muchos laboratorios se quedarían sin investigadores y, bueno, sin ideas nuevas, y nosotros sin futuro. Sí, es verdad, pero es que Trump, ojo, David, porque es que no se detiene ahí. En su cruzada también ha apuntado contra la financiación pública a la ciencia, así como disciplina. Su administración ha impulsado mecanismos como el Grant Watch, que es una especie de, no sé, gran hermano que rastrea subvenciones científicas con el objetivo de cortarlas. De salir adelante, se podrían recortar hasta 18.000 millones de dólares. A diferentes organismos como el National Institute of Health o el National Science Foundation, que son dos pilares de la investigación científica en Estados Unidos. Y ya hay consecuencias, porque proyectos, por ejemplo, sobre el cáncer de colon o el cáncer de garganta han sido suspendidos y unos 20.000 científicos han perdido sus puestos de trabajo. Por cierto, eso también está ocurriendo aquí en España, ¿no? Porque había colaboraciones con Claro. capital estadounidense. Claro, no solo en ¿Cómo España, funciona eso? hay muchos países donde evidentemente Estados Unidos pues, tiene una fuerza enorme de financiación. Son proyectos que vienen directamente o de entidades público-privadas de allí que acaban colaborando con otros grupos aquí en España, y al final, pues claro, o sea, si cortas el grifo principal, también le cortas el grifo a la gente de aquí. Nosotros, de hecho, conocemos algún caso, ¿no? Conocemos, lo de hemos mencionado investigadores aquí, que tenemos casos cercanos de investigadores que directamente han visto cómo primero se les congeló su
su financiación y a posteriori, de hecho, pues han acabado sin trabajar por culpa de este señor realmente. Bueno, pues mira, ahí queda eso para que veáis que, bueno, que al final lo que se está haciendo es evitar que científicos funcionen. De hecho, se calcula que unos 80.000 investigadores podrían ser despedidos, lo que pone a Estados Unidos en una situación pues muy mala, ¿no? Al final recuerda un poco a cuando la Alemania nazi... Te iba a decir justo eso. Justo, ¿no? Recuerda cosas muy, muy turbias. Y no de hecho, el propio Einstein, ¿no? Se tuvo que... Sí, bueno, muchos exiliados intelectuales, claro, sí. Sí, Bohr también. Correcto. Bohr era el de la física cuántica, ¿no? Sí. Oye... ¿Qué? Bueno, es que me acabo de acordar de una cosa. No sé qué? si está bien que lo digamos, pero vamos a traer... digamos, un programa un poco más científico, ¿no? A la pecera. Sí. Igual podemos hacer aquí un poco de... Bueno, se publicará, no sabemos a partir de cuándo, pero va a haber algún viernes científico en la pecera. Sí. Que, oye, espero que a la gente que le gusta la ciencia... Para los que querían un día más en la pecera, que siempre nos decís, oye, ¿por qué pues, 4 días? Pues... Día científico. Por cierto, de esto que hablábamos de Estados Unidos, Harvard y todo esto, sí. Es una oportunidad de oro para que universidades, programas de investigación europeos, etcétera, atraiga talento. Pero es verdad que, oye, no ha destacado mucho últimamente Europa a la hora de atraer talento. Bueno, yo creo que esa visión tan autárquica que está teniendo Estados Unidos, si Europa se pone las pilas, le puede venir muy bien en todo, ¿no? En industria de defensa, a nivel científico... A muchísimos niveles. Y es verdad que, hombre, Europa es un lugar atractivo para atraer talento, porque no es lo mismo venir a investigar a Europa con una cultura parecida a la estadounidense, con libertad, con democracia, con desarrollo, que irte pues, a una dictadura como puede ser China, o irte a teocracias como puede ser Oriente Medio, por mucho dinero que tengan. Yo creo que es una oportunidad de oro para la Unión Europea. Bueno, pues hasta aquí las noticias de hoy. Espero que os haya gustado este repaso. Para los que estéis en Memorias de Pez, el programa sigue en la pecera de Memorias, y para el resto, pues seguimos con ello. ¿Algo más que comentar? Nada más. ¿No Vamos quieres anunciar algo? ¿Quieres que anuncie alguna cosa? No. Hay mucho trabajo por delante. Podemos... Pues nada, seguimos. Bueno, no sé. Vale. Bueno, David, hoy traemos una sección un poco más de debate, ¿no? Sí, vamos a hacer un mapache que además se va a centrar en algo que ya hemos comentado mucho aquí. Vamos a hablar mucho, como no, del tema de la pirámide poblacional invertida, de las pensiones, pero quería recopilar los tres principales retos demográficos que tenemos en este siglo, en el siglo XXI, y ver un poco, pues, qué medidas, pero esto un poco te lo voy a preguntar a ti, a ver qué te parece. Me gustaría que el debate se haga un poco extensible. Eso te iba a decir. A los comentarios. Esa era la intención con todo esto, que la gente también plantee un poco como pues, las cosas que se le puedan ocurrir a ellos. Ya sabéis que los leemos. Sí. Es importante. Eso es. Yo, por ejemplo, los de Memorias de Pez... Ahí son muchos. Son muchos, no me los puedo leer todos, pero los de la pecera, que aparte es como de la gente más fiel, sí que me los leo todos. Yo también me leo muchos, sí. Así que bueno. Bueno, el envejecimiento masivo de la población está poniendo en jaque, como ya sabéis, a los sistemas de pensiones y salud, especialmente pues en Europa, en Japón, Corea del Sur, bueno, en muchos países desarrollados. En algunos países ya ocurre algo llamativo, y es que hay más personas mayores de 65 años que menores de 15. En Italia o Alemania, por ejemplo, la edad media de la población supera los 45 años, y China, el gigante demográfico, ya lo hemos comentado muchas veces, empieza a enfrentarse al mismo problema. De hecho, en China de forma más acelerada, porque recordamos que como no tiene inmigración y como tuvieron la política asunto, y que la política de un solo hijo, eso ya nos lo sabemos de memoria. Sí. Bueno, esto afecta a todo, desde quién paga los impuestos hasta quién cuida a los mayores. Los sistemas públicos de pensiones están siendo reformados constantemente. Se sube la edad de jubilación, de hecho lo hablábamos ayer con Dinamarca, que lo sube a los 70 años, se exige cotizar más años y aún así no es suficiente. A nivel global, casi un tercio de la población mundial no tiene ninguna pensión, ni pública ni privada, que tendemos a pensar que en todos los países hay un sistema público de pensiones que te garantiza, ¿no?, una vejez digna. Y eso es una joya absoluta. Y eso es algo muchas veces circunscrito a los países más desarrollados. Y todo esto además no solo es una cuestión económica. El envejecimiento plantea un cambio social muy profundo. Cómo convivir entre generaciones, cómo mantener la productividad y
cómo cuidar a quienes ya no trabajan en sociedades con menos hijos y más soledad. Vamos a vivir más y si esto no va de la mano de un progreso tecnológico, como dice tu madre, que nos cuiden los robots, vamos a tener que cuidar más tiempo también de nuestros padres. Si a ti te preocupa mucho el tema de las pensiones, tú sabes que a mí el tema de la conciliación familiar también me preocupa bastante. Estoy notando, cada vez me lo dice más gente, que utiliza a ChatGPT o cualquier IA para conversar, para no sentirse solo, para que te ayude a nivel psicológico. Y la verdad que cada vez hay más gente que me habla de que conversa regularmente con la IA. Yo escuchaba a gente del sector de la psicología de estar muy en contra de todo esto y yo no tengo ni idea de si esto es algo positivo o algo negativo, pero yo también lo he escuchado. Mucha gente que habla y que dice que ChatGPT le ayuda a no sentirse solo. Me parece loco, la verdad. Es que es loco, es un poco ya futurista. Es muy futurista. Pero es verdad que... O sea, da buenos consejos, te entiende, te conoce, quiero decirte... Yo lo he hecho alguna vez, oye, tío... Yo a todo el mundo que me dice que lo hace regularmente está muy contento. Bueno. Si no, no lo haría regularmente, también es verdad. Claro. Bueno, soluciones a lo que nos has planteado, David. Vamos a intentar también dar un poco como soluciones más allá de las soluciones que se suelen plantear. Y tampoco es que vengamos aquí nosotros a resolver nada, ¿no? Es un poco como debatir, más allá de, bueno, subir impuestos a lo bestia o planes privados de pensiones para quien se los pueda permitir, ¿no? Que son como los dos polos que más exageran. Entonces, si quieres, empieza tú. Bueno, pues hombre, por un lado siempre lo hemos hablado, ¿no? El tema de reformar los sistemas de pensiones, que son sistemas de pensiones creados para pirámides poblacionales con forma de pirámide y no con forma de pirámide invertida, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que hacerlos sostenibles, bien sea haciéndolos mixtos, público-privados, bien sea linkando parte de la pensión o sea, la cantidad de pensión que cobras al patrimonio que tienes, en fin, a las rentas que también sacas por otros lados. Yo creo que, bueno, eso es una cosa clave también. Vale. Más cosas. Claro, otro tema importante es cómo envejece la gente, ¿no? Claro, totalmente. Un envejecimiento saludable, ¿no? O sea, al final, cuanto menos nos cueste cuidar a la gente, que eso va totalmente ligado a toda la salud con la que lleguemos cuando seamos mayores, ¿no? O sea, también es verdad que lo malo que tiene esto es que si creas un envejecimiento más saludable y más activo, lo que te puede pasar es que la esperanza de vida suba y entonces todavía tienes a más gente cobrando pensión durante más tiempo. Pero bueno, igualmente creo que sí. Creo que promover una vejez en óptimas condiciones... Claro, la cuestión es verdad que también tienes a más gente siendo productiva en principio. Eso habría que, ¿no? Ir subiendo también la... O sea, si viviésemos 200 años, está claro que no nos podríamos jubilar a los 67, ¿no? Claro. Eso está clarísimo. Claro. ¿Qué Por más? tanto, habría que adaptar también un poco el mercado laboral a esta nueva realidad en la que la gente va a trabajar más años. Sí, y que también puede trabajar pues desde lugares quizá más cómodos y donde la jubilación, pues... O bueno, flexibilizar, ¿no? Las horas de trabajo también. No es lo mismo trabajar 3 horas al día desde tu casa en un ordenador y que eso esté permitido y regulado, ¿no? Otro tema que se está haciendo mucho es el de... Bueno, al menos la única solución, aparte de subir los impuestos que se está poniendo desde los gobiernos occidentales, es el atraer inmigración. Porque al final traes gente de fuera... Claro. Que amplía esa base de trabajadores y que además tienen más hijos por temas socioculturales. Total. Y que además esto enlaza muy bien con uno de los otros retos demográficos que vamos a comentar hoy, que es la inmigración, ¿no? Sí. Importante también. Más temas, importantísimo. Y desde aquí ya sé lo que vas a decir. Lo tocamos mucho sí. e insistimos mucho en ello. De hecho, bueno, ya lo anunciaré, pero... voy a ser profesor de un curso de educación financiera. Muy bien. Ya contaré eso con detenimiento, pero increíble lo que se está preparando. Pero es eso, es al final fomentar la educación financiera, fomentar que la gente sea capaz de preparar su jubilación antes de llegar a ello, ¿no? Y de... luchar contra la inflación, aprovecharse del interés compuesto, todas estas cosas. Y esto también muy importante, que también va para las rentas bajas, que cuando la gente escucha esto piensa, no, o sea, salud financiera, invertir, no, o sea, es que precisamente las rentas más bajas se pueden aprovechar mucho de este tipo de conocimientos, que yo creo que además hasta ahora solo ha sido accesible a rentas altas por una cuestión de, bueno, pues de cómo está repartido un poco todo, pero que es muy, muy importante esto, yo creo.
Y luego está... Porque no solo es una cuestión de la inversión y tal, sino el ahorro, todo esto también Todo, forma por parte supuesto. de la educación financiera. De no caer en la carrera de la rata. La famosa carrera de la rata. Y bueno, y luego está el santo grial, ¿no? De la solución al tema de las pensiones, que es aumentar la productividad. De hecho, leía, no sé si no está confirmado todavía por OpenAI, pero leía que Emiratos Árabes Unidos quiere hacer que ChatGPT Plus sea gratis para toda su población. Creo que ya está confirmado, ¿no? ¿No? Estaban ahí Sí, medio. Vale. O sea, no sé. Parece que sí, pero todavía como que falta la super confirmación oficial. Sea como sea, claro, eso es un gran espaldarazo para la productividad, porque de repente los trabajadores van a poder ser mucho más productivos, generar cada trabajador más riqueza, y eso va a hacer que menos trabajadores puedan cada vez ocuparse de más jubilados, ¿no? Entonces yo creo que la productividad, el implementar la inteligencia artificial correctamente, la robótica, nuevos procesos productivos, atender a sectores económicos de alto valor añadido, en fin, todo eso es lo que puede hacer que países como España sobrevivan a este problema demográfico. Diría alguno también por ahí, con el tema de las pensiones, igual un poquito de regulación fiscal, ¿no? Que igual hay gente que... Más no que sé de si regulación, igual de vigilancia, ¿no? Eso es, De vigilancia, de que las grandes empresas no paguen tipos extremadamente reducidos, por ejemplo. Claro, totalmente. Eso sería la leche. Estaría bien que nos escapara por ahí esas perras. Sí. Bueno, decías que había tres macrotendencias. Hemos hablado de la primera, que era el envejecimiento poblacional. ¿Qué más hay por ahí? Pues el segundo reto que tenemos es la urbanización acelerada, ¿vale? Ya sabéis que el campo se vacía, las ciudades se ponen a reventar. Para que os hagáis una idea, en 1950 solo el 30% de la población mundial vivía en ciudades. Hoy lo hace más de la mitad y para 2100 serán aproximadamente 2 de cada 3 personas. Pero este proceso además es que no es homogéneo, mientras que en Europa o en América del Norte las ciudades ya dominan, África y Asia todavía están urbanizándose a muchísima velocidad. Bueno, en algunas partes de Asia sí que ya domina todo este tipo de urbanismo, ¿no? El problema, pues que ese crecimiento urbano es muchas veces caótico, descontrolado, y en muchos países empobrecidos pues las ciudades crecen sin infraestructuras adecuadas y surgen pues megaciudades donde hay personas viviendo sin agua, sin luz, sin servicios básicos. En más de 30 países del mundo, más del 55% de la población urbana vive en este tipo de lugares. Mira, de todo esto hablo en el libro, que ya tiene 3-4 añitos, pero está envejeciendo muy bien, la verdad. La historia del futuro. Que es el de 2100, una historia del futuro. ¿Lo tengo por aquí? Está ahí, mira, justo. ¿Está aquí? Está bien que este libro envejezca bien, la verdad. Es un libro que se busca. Que escribí, creo que no me acuerdo si era 2021 o 2022. Creo que empecé a escribir en 2021 y acabé en 2022, y ya hablaba del tema de las megalópolis, del tema de la urbanización acelerada. Y mira, un dato que te voy a dar, que es que en 1980, había en el mundo 5 ciudades con más de 10 millones de habitantes. Hoy hay más de 30, ¿sabes? Más de 30. Sí. La mayoría en países con pocos recursos, ¿verdad? Y enormes retos de gestión urbana. Este crecimiento que genera al final, pues congestión, contaminación, desigualdad e incluso violencia, ¿no? Que se crean auténticos anillos de pobreza. Eso te iba a decir, de esas 30 ciudades que estás hablando, probablemente muchas de ellas sean o de las ciudades más peligrosas del mundo o de las ciudades más contaminadas. Efectivamente. Totalmente. Efectivamente. Bueno, mira, una ciudad que no cumple con esta regla, ¿no? Porque al final es una ciudad desarrollada y segura y tal, es Tokio, que es la ciudad más grande del mundo. Mira, curiosamente es la excepción que confirma la regla. Ahí habría que hacer una buena lupa a todo lo que es la cultura japonesa, ¿no? Porque Totalmente. creo que es difícil comparar con Japón las cosas. Bueno, ¿y qué te iba a decir yo? ¿Y las ciudades? Pues... ¿Qué reto plantea todo esto? Claro, ¿qué hacemos con el mundo, ¿no? ¿Qué hacemos con estos problemas de urbanismo? Pues yo entiendo que lo primero precisamente es invertir en un urbanismo sostenible, ¿no? Y en un tipo de planificación que se pueda hacer a largo plazo, ¿no? Sobre todo para este tipo de lugares donde... Pero claro, esto es difuso. Aquí... Es muy importante la planificación urbanística para evitar, pues por ejemplo, cómo han crecido las ciudades en Latinoamérica, ¿no? Con asentamientos que muchas veces carecían de los servicios básicos más elementales, ¿no? De agua, de luz, etcétera. Pues sí que son cosas que los gobiernos tienen que prever. Luego, aparte, está el tema de desarrollar, ¿no? Políticas activas contra la pobreza urbana, que básicamente lo que quiere decir esto es que se evite generar esos cinturones de pobreza, claro, esos arrabales
subdesarrollados en las afueras de las ciudades, Es como que- ocurre, por ejemplo, en las ciudades francesas. Pasa Sí, eso. bueno, te iba a decir incluso, no de forma tan exagerada, hay los, ¿cómo se llaman? Los banlieues. Banlieue. Pues es verdad que ahí se nota mucho, pero creo que es en Madrid mismamente, para que te hagas una idea. No sé si estos datos ya son de hace un tiempo, pero creo que la diferencia de esperanza de vida, creo que era en Parla el sitio donde menos había de la Comunidad de Madrid, respecto al barrio de Salamanca era, no sé si de 10 o de casi 10 años de diferencia. Es muy loco 10 esto. años. O sea, que la gente que Sí, vive en barrios yo ricos... había escuchado un dato Me similar. parece, es algo así, no sé si es exactamente eso, pero algo similar es. Estamos hablando de una ciudad también, o sea, la capital de un país desarrollado. Totalmente. Otra cosa que también se podría hacer aquí, ¿no? Es ahora que existe el teletrabajo, que hay un éxodo rural y que, oye, en cierto modo se romantiza la vida en el campo, es pues todo este tema de revitalizar ese mundo rural, de hacerlo más atractivo y de sobre todo generar empleo, ¿no? En las zonas rurales. Voy a dejar esto aquí. Sí, muy si bien. la gente lo Se ve. lo puedes dejar aquí, así si quieres. Abre No un sé si poquito. se- O sea, no sé, igual Dejarlo aquí. hace malo. Este está Mira qué bien queda aquí. está... Igual lo dejo aquí siempre ya, ¿eh? Oye, pues no queda mal, ¿eh? Queda bastante bien. Este está dedicado para mí. Si abre la... ¿Ah, sí? Me hizo mucha ilusión, sí. ¿O ¿Es este o es el otro? Puede ser este. Sí, creo que sí. A ver. Sí, para... No, este está limpio. No, digo el libro en sí. O sea, El libro en sí es verdad. Sí, creo que para... De hecho, pone por ahí, no me acuerdo en qué te puse, pero es verdad que es este, pero no lo encuentro ahora, pero Al principio. al principio. Está ahí tu sobri, la familia. Mi sobrino, la familia y tú. Claro. No lo encuentro, ¿te puedes creer? Aquí. Mis compañeros de aventura. Muy bien. Te menciono ahí, muy bien. Oye, nos queda un tercer reto. Venga, ¿cuál es el tercer reto? Pues el tercer reto, como decía antes, es la migración, las migraciones masivas. Movernos sigue siendo un privilegio y solo un 3,5% de la población mundial es migrante internacional, pero ese pequeño porcentaje representa decenas de millones de personas, muchas además desplazadas por trabajo, pero otras por guerra, pobreza o incluso por el cambio climático. La mayoría no viajan muchas veces en avión ni cruzan continentes, sino que se mueven a países vecinos, ¿no? Pero bueno, aquí hay muchas historias. Yo creo que podemos hablar de los millones de sirios que han huido a Turquía, Líbano, de venezolanos en Colombia, en Perú. Bueno, pues Sí, pues también toda la gente de Centroamérica, ¿no? Que intenta Estados buscar un Unidos. futuro en Estados Unidos. Sí. sí. Bueno, además también hay países con más inmigrantes que ciudadanos nativos. Esto es el caso hablábamos antes de Emiratos Árabes, pues esto pasa allí, donde los extranjeros superan prácticamente están en torno al 80% de la población. En Qatar, ¿no? Pasa esto también. En Qatar también Catarís pasa. de nacimiento son solo 300.000 Ujú. y creo que allí es bastante mayoría Justo. el tema de la inmigración. Pero bueno, a diferencia del dinero o los bienes, las personas no circulan todavía tan libremente, a pesar de vivir en un mundo globalizado. Existen más muros y más fronteras físicas. Bueno, pues eso, Ceuta y Melilla, la valla entre... No sé, es que se me ocurren mil ejemplos también aquí, no sé si... Se me ha ocurrido ahora una cosa, Sí. perdón por cortar, pero volviendo a lo de las, Vale. a lo de las ciudades y el éxodo Es que rural. te estaba viendo con cara de que pensabas algo y estaba yo descentrado. No, digo. el tema de las ciudades inteligentes, de lo de que tiene que estar todo a 20 minutos o 15 minutos. Bueno, creo eso que es súper interesante, sí, es verdad que no lo hemos comentado. es un Sí, buen tema ese, ¿eh? sí. Claro, total. Pues que eso da para un vídeo directamente. Sí, la verdad que sí. Pero bueno, oye, bueno, por comentar. Domotizar las ciudades, ¿no? Estaríamos hablando de... Sí, domotizar y luego hacerlas más hacerlas sostenibles. sostenibles, que todo el obviamente, mundo ¿no? esté cerca del trabajo que tiene que estar. Claro, sí, ciudades mucho mejor planificadas. Eso, movilidad pública, eléctrica, en fin, todos esos temas. Porque Bueno. se parecen mucho. Las ciudades del siglo XXI a día de hoy se parecen mucho a las del siglo XX. Prácticamente no han cambiado nada. Ujú. Es verdad que, bueno, sí que cada vez hay más restricciones, por ejemplo, a la entrada de coches y tal. Cada vez hay más zonas peatonales, pero todavía se sigue pareciendo mucho una ciudad de 2025 a una ciudad de 1990. Ujú. En fin. Continuamos. Sí, volvemos a la inmigración. Uno de Sí. los casos más dramáticos y menos visibilizados es el del Sahel, ¿no? Esa franja de la que tanto hablamos, semidesértica, que cruza África desde Senegal hasta Etiopía, el África subsahariana. Y bueno, pues que debido al avance de la desertificación, el colapso de los cultivos, la escasez de agua
y también, bueno, los conflictos políticos y militares que hay en estos países, pues están provocando todo esto un éxodo silencioso, ¿no? Al final muchas comunidades rurales, ganaderos, agricultores, especialmente jóvenes, abandonan sus pueblos porque es que literalmente no tienen ni agua por ahí, ¿no? Es el caso del lago Chad. Sí, es un caso muy paradigmático. El lago Chad abastecía a millones de personas y es que ha perdido más del 90% de su volumen en solo unas décadas. De hecho, si te metes, ya hay como las típicas imágenes que estaban hechas con satélite o con Google Earth, que es que se ve cómo se ha ido secando y es una bestialidad. Y esto ha desatado pues muchos conflictos, desplazamientos masivos y violencia con grupos armados que han aprovechado el vacío institucional, ¿no? O sea, creo que somos conscientes, tú y yo lo comentamos mucho aquí, la relación que hay entre todo el ascenso de estas juntas militares y la situación directamente climática del Sahel, ¿no? Muchos de estos migrantes pues son migrantes climáticos que se dirigen al norte y que buscan llegar a Europa, pero claro, en su camino pues quedan atrapados en rutas de tráfico humano o campos improvisados en Libia. Hay una película. Sí. No me sé el nombre. Vale. Pero la hay. Vale. Lo puedo buscar. Pero que es la historia en primera persona de 3 inmigrantes que salen precisamente del Sahel. Vale. ¿Es nueva? E intentan. Tendrá 2 años, igual, vale. 1 año, bueno, 2 años. Lo podemos... E intentan, es española, entrar en España a través de Ceuta y Melilla. Sí, sé cuál es. Yo no me acuerdo el nombre, sé cuál es. Sí. Y bueno, no cuento el final y todo esto, pero es. A mí esa película me cambió la forma de ver todo el tema de la inmigración para siempre. Vale. Me hizo empatizar muchísimo más con la gente que viene. O sea, es muy dura, muy, muy dura. Y yo se la recomiendo a todo el mundo. Me gustaría saber cómo se llama. Lo podemos mirar. Si quieres ir contando las soluciones. Mientras tú lo miras. Venga. A ver, cuenta las soluciones Cuenta las a soluciones. un problema terrible y No, totalmente pero complicado. Cuenta alguna cosa que se te ocurra. Luego lo complemento. Pero Tengo muchas ganas de... Vale, yo voy hablando. Bueno, decir que tengo muchas ganas de leer los comentarios, a ver qué nos dice la gente, porque seguro que también nos puede hacer mucha crítica a las soluciones que hemos planteado nosotros. Pero bueno, yo creo que la solución más obvia de todas, quizá también es algo, es que es totalmente troncal, es luchar contra las causas estructurales de la inmigración forzada, ¿no? O sea, pero es verdad que viendo cómo está el mundo, parece que es difícil hacer esto. Borja, sí que por ahí la tengo. buscando el nombre, venga. Se llama El Salto. El Salto, sí. El Salto. Eso Buenísima. Vale, Buenísima. pues, Creo que si recomendación de peli. tenéis tiempo esta noche, después de ver La Pecera de Memorias y de ver el Giro de Italia, creo que El Salto puede ser una gran tercera opción. Que estaba comentando que claro, que la solución más obvia de todas, ¿no? Con este tema, que sería luchar contra las causas estructurales que hacen que estas personas migren. Lo que pasa es que lo veo lejos. Sí, claro, lo ideal sería que en origen sus países se puedan desarrollar perfectamente y ayudarles con los fondos de cohesión, por ejemplo, que tiene la Unión Europea, y la cooperación internacional, cosa que, por cierto, se hace bastante. El problema que pasa muchas veces es que la cooperación internacional muchas veces crea ciclos de dependencia en las que se acaban haciendo los países dependientes de la ayuda internacional. Claro. La ayuda internacional destruye tejido empresarial dentro del propio país, porque si, por ejemplo, envías zapatos a mansalva, pues los que hacen zapatos allí no tienen que hacer con sus vidas. Y bueno, pues el problema es que Occidente no ha acabado de dar con la tecla de cómo desarrollar correctamente el continente africano, por ejemplo. Digo África por poner el ejemplo de un sitio que es estructuralmente pobre. Parece que igual China, con sus infraestructuras, con sus inversiones allí, puedan hacer algo, ¿no? Igual son capaces de Modelo desarrollar mucho un poco la basado, zona. quizá no tanto no quiero decir tampoco imponer, ¿no? Pero como en exportar esos modelos democráticos que igual no llegan a funcionar, pero sin embargo, en este caso, pues exportar pues más eso, ¿no? La infraestructura en sí, la infraestructura crear las sí, condiciones crear las condiciones. necesarias. Es interesante, la verdad, todo lo que está Bueno. ocurriendo con China y África, ¿no? Sí, otra cosa en la que se tiene que trabajar, ¿no? Cuando hablamos de inmigración es claramente en cómo se integran luego los inmigrantes que vienen a los países más desarrollados, ¿no? Es muy paradigmático el caso de los problemas que hay con la inmigración en Francia
porque van gente normalmente van del Sahel o del norte de África, con una cultura muy diferente a la francesa, y como en cambio, ¿no? En Con una España, que situación se muy recibe vulnerable más también. pero en España, por ejemplo, con una inmigración latinoamericana, con un idioma común Una cultura más y sobre parecida. todo una cultura más parecida, pues los problemas sociales son mucho menores, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, también la parte de integrar y de que no se creen también las bolsas de pobreza formadas por inmigrantes que al final se acaban juntando en guetos, guetos que pues aquí nos juntamos los que venimos de Argelia, aquí los que venimos de Siria, tal, y eso Que ahí volvemos generalmente- otra vez al punto anterior, a la planificación de las ciudades, También. que también está muy relacionado. Luego también, esto desde arriba, pues el fomentar acuerdos bilaterales, ¿no? Desde los países que hay migración hasta pues, un poco todo lo contrario a lo que hace Marruecos, ¿no? Es decir, no utilizar la inmigración como una moneda de cambio política o como un arma de presión, sino pues al final ser responsable y poder llegar a acuerdos claros. Bueno, en definitiva, intentar solventar los problemas en origen, integración y planificación. Ujú. Es ahí lo que podíamos Bueno, un poco... y hay una cosa muy importante, que es quizá también, esto es ya focalizándonos en la migración climática, que es invertir quizá en infraestructuras sobre todo de agua, ¿no? Infraestructuras hídricas y también bueno, pues se me ocurre, por ejemplo, el ejemplo del Sahel, creo que se llama la Gran Muralla Verde, ¿no? Ese plan de reincentivar el crecimiento forestal. Está metido y- China también en Sí, ese sí. proyecto. Sí, al final esto, bueno, viene a ser un poco también solventar los problemas en origen. Ujú. Sí, No, eso no deja de ser esto, claro. pero es verdad que... Focalizándonos en esos puntos, en el pero tema del pero agua sí. es muy, muy importante, porque además cada vez tenemos, ¿no? Más... el progreso tecnológico nos ha llevado a poder hacer soluciones artificiales al problema de la escasez de agua. ¿Te acuerdas de la movida esta que intentó hacer Gaddafi? Que se gastaron... ¿Qué era? Creo que fue Además, o sea, que quedó todo en nada y se gastó un montón de Me dinero suena en... que lo contamos. Sí, pero en no me hacer acuerdo de qué una iba red el de proyecto. infraestructuras hídricas. Yo no recuerdo si hubo parte de todo esto que se pudo aprovechar, pero a mí me suena que fue un pufo de estos en Un los que se pufo, gastó seguro. un montón fue de... un pufo, pero no me acuerdo. Lo comentamos, cuando hicimos el... Bueno, lo comentamos en el vídeo de Gaddafi. Sí. Tenemos ahí... Mira. Qué Qué pena no retener todo lo que hacemos en los Qué vídeos. pena, la verdad. Bueno, ¿vamos al anzuelo? Vamos al anzuelo. Vamos al anzuelo, sección en la que todos vosotros participáis. Eso sí, tenéis que poner para el anzuelo 2 puntos y vuestra pregunta. Venga, vamos al lío. Bueno, hoy tenemos un miembro nuevo en el canal, el señor Enzo Giandón. Enzo Giandón. 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 ¿Giandón o Giandón? O Giandón, sí. No sabemos. No sabemos. Bienvenido, Enzo. Giandón suena mejor. Pues lo que tú quieras, tío. Enzo Se Giandón. llama como tú quieras. Siendo Enzo, es probable que sea argentino Ujú. y que tenga ascendencia italiana. Es probable. Por tanto, Enzo Giandón. Muy bien. Muy bien. ¿Y la pregunta? La pregunta no es de Enzo Giandón. Enzo Vale. Giandón es un miembro. Vale. ¿Vale? La pregunta nos la hace Omega Ultra. Max Power. Es como Vega el fuerte. Omega el fuerte. Ese es el que cantaba lo de tú si quieres, tú no quieres. Sí, ¿No? es verdad. Omega el fuerte. Que creo que estuvo en prisión, no estoy seguro de esto. No me extrañaría tampoco, ¿eh? Uy. Hablaba muy... ¿Por qué? Hombre, porque hablaba siempre de temas del pandilleo, del ¿Sí? malandreo, Bueno. Ha quedado ahí un poco del sicariato. del sicariato. Me Vale. gusta mucho la palabra sicariato. Qué asco le tienen en Puerto Rico a Anuel, tío. Bueno, todo el mundo le tiene asco a Anuel. Hombre, no es la persona más... Pero en Puerto Rico flipé. Le llamaban caco. Caco. Este es un caco. ¿Y por qué? No tengo muy claro cuáles han sido sus fechorías. O sea, soy consciente de que ha hecho muchas. Estuvo en la Como- cárcel, ¿no? También. Ese sí. Anuel sí. Sí, Anuel sí estuvo en la O sea, cárcel. Anuel lo sé. Sí, estuvo Vale. en la cárcel. Omega Ultra. Omega Ultra, Omega el fuerte ultra mágico químico. Para el anzuelo. Es cierta la noticia, yo no sé si tú has visto esto, yo sí que lo vi, la noticia de la ayuda humanitaria de China a Gaza y que amenazaron con que si los aviones eran interceptados sería tomado como un acto de guerra. Pues sinceramente no tengo ni idea del tema. Pues no es cierto, fue un bulo. Es que se coló por ahí un vídeo en el que salía, creo que era yo el vídeo, no lo he visto, pero sé que sí que he leído que fue un bulo, que salían aviones chinos entregando ayuda humanitaria en Gaza. O sea, esto es un bulo tremendo que... Bueno, primero no hay aeropuerto en Gaza. Claro, tirándolo de... Ah, tirándolo ¿Sabes? Con, en paracaídas. Estilo, ¿cómo se llamaba este hombre? El de la
que lo contamos hace poco, el de la Segunda Guerra Mundial. No, el de justo después del bloqueo de Berlín. El que iba tirando sí, un poco de ese estilo. el puente aéreo, pero sí, pero no me es acuerdo, que no me acuerdo del nombre No. que es un reconocido Se militar. hizo también en Stalingrado, por ejemplo, eso. Sí, bueno, se ha hecho muchas veces, claro. De hecho, en época de la batalla de Kobane, entre el Estado Islámico y los kurdos del YPG, Estados Unidos lanzaba cajas con munición. Te iba a preguntar, en algún momento, me suena que ha habido como algún momento en la historia reciente donde se ha hecho eso. Yo creo que me suena de ahí, ¿verdad? De hecho, alguna caja cayó en manos de tal, porque claro, no todas caen. Vale, nada, una vez desmentido el bulo porque no hay más. O sea, tenemos a Nito Milindri, que Hombre, es mítico, un clásico, que Nito además Milindri. ha renovado membresía. ¿Han renovado membresía Este Nito ha Milindri? renovado. Pues hay que decirlo. Nito Milindri, que tiene un nombre buenísimo y que además yo creo que ha hecho buenas preguntas esta persona. Pues Nito Milindri, ¿qué nos dice? Pues Nito Milindri, que somos unos fenómenos y que aparte Grande. de enterarse de lo que pasa en el mundo, se lo pasa genial y se ríe muchísimo con nuestros vídeos. Y para el anzuelo entiendo que lo que os gusta es la geopolítica y relaciones internacionales. No sé por qué lo dice, pero estaría bien una sección semanal de cómo va la política. Ah, mira, he dicho antes que era no me acuerdo cómo se llama, creo que Sonia. Sonia Era este señor, era Nito este Milindri. señor, que además la ha puesto, se me había olvidado. Un abrazo y a ver si llega pronto el jueves travieso, que es cuando más rojos tenéis los ojos. Cuando más clenchos. No, realmente, o sea, lo de que tenemos alergia no es broma. O sea, yo tenemos llevo una alergia. llevo 15 días ya, fatal. Sí, estamos más divertidos, porque como estamos un poco groguis, pues. Sí, con el. ¿Tú qué antihistamínico tomas? Pues mira, yo he ido cambiando. Yo estoy en la Evastina ahora, pero. Yo he cambiado entre bilastina y cetricina. ¿Y cuál mejor? Pues depende. Cetricina. Yo me es va verdad bien a que mí. la Evastina yo no tengo claro que sea. O sea, bueno, claro. Igual no se llama Evastina y es No, Evastina. la Evastina que existe. O sea, No, pero es con B, pero no. ¿Cuál has dicho tú? bilastina, puede ser. Ah, igual es Bilastina. Seguramente. Sí. No, Sí. Evastina es otra cosa, puede ser. Vale, Pues estamos buenos. Cetricina. ¿Qué a mí me va mejor la cetricina? vale. Vale, por cierto. Y solo te responder dejan- a Nico no. Vamos, ¿no? ahora Vale, vale. vamos. Solo dejan tomar. Bueno, solo se Solo recomienda. dejan. Solo se recomienda tomar un antihistamínico al día. Bueno, depende del tipo de 20 antihistamínico. miligramos, Depende del antihistamínico. Pero ¿qué pasa? La ¿Qué cetricina es lo se que puede te tomar hace? más. Pues hombre, no sé exactamente qué vía de degradación. Pero es por tema del hígado, creo, Pues ¿no? normalmente este tipo de cosas suelen ser por tema de toxicidad. No sé dónde se degradan ahora mismo. O sea, me pillas ahí un poco. Ya lo decía Ibai, toxicidad fuera. Toxicidad fuera. Pero sí, o sea, Vale. la idea es que no te intoxiques tomando Bueno, tus pero- antihistamínicos. Entiendo, ¿eh? Si ahora viene. Yo es que es verdad que me da mucha pena porque de farmacia yo sé muy poquito. O sea, mi formación no Ya. toca tanto esos. Y es una cosa sobre la que se pregunta mucho. Pues a ver si te pones las pilas. ¿no? Entonces, esto nos pasa mucho, tío. A los biólogos es terrible porque Animales. todo el mundo asume que tenemos que saber de todo. Y es que, claro, la biología es una disciplina totalmente abierta. Mira, el otro día estaba mi madre en casa. Oye, ¿y esta planta qué es? Pues no lo sé. Pues menudo biólogo de mierda, ¿sabes? Ya. Todo el rato así. Mira, es que eso nos pasa a los de ADE. Sí. Nos pasa en plan de que, claro, el ADE, Administración y Dirección de Empresas, pues me trae cosas de economía, de contabilidad, de fiscal, de. Claro, de ahí también de muy mil abierto, es muy historias. abierto. ¿Qué pasa? La diferencia entre nosotros y vosotros es que vosotros, ostras, sois muy. No, esto no sé porque no quiero dar una explicación científica. Vosotros y sois tal. lo contrario. Y nosotros es, sí, bueno, te cuento lo que. ¿sabes? Unos Totalmente. cuñados. Nosotros Sí, enseguida entramos al trapo. Bueno, pero dices que nos pasa lo mismo, ¿no? Que a ti también te dicen, tío, tú tendrías que saber de esto. ¿Por qué Sí, no sabes de sí, esto? sí. Pues por ejemplo, la declaración de la renta. Es un lío. Para mí hacerla tengo que andar mirando tutoriales y tal. Pero si estudiaste. Bueno, para empezar, yo, sistema fiscal español, me fui de Erasmus, así que no la di. Entonces, pero más allá de eso, hombre, no, es que te vas especializando en cosas. Claro, total. Y cuando es pues eso, una disciplina muy abierta, a mí de repente me preguntan especies de plantas y yo, tío, o sea, Claro. esto no tengo ni pajolera idea. Y tú lo haces mucho aquí, me utilizas como si yo Sí, supiese sí, cualquier sí. cosa que me da mucha Pero bueno, por si lástima. acaso, igual te la sabes. Igual. Vale, dicho esto, Nos vamos. Nito Milindri. Nito Milindri, lo de la. ¿De qué era? Lo de la Pues nos sección decía, de política española. Sí. ¿Quieres comentar algo de la política española? Bueno, yo creo que estamos. Hoy hemos comentado noticias. Igual una sección. Comentamos de vez en cuando. Solo de noticia española. Yo prefiero casi hacer cuando pase algo Cuando lo pasa algo lo comentamos. contamos. Pero, es verdad pero que yo igual creo hay que es- cosas que no comentamos y que son importantes. Y además él está hablando en concreto de política española, no de geopolítica Ya. de España, que no es lo mismo, o de Es que a mí economía. no me gusta tanto tal. meterme en política española porque. Muy marronero todo, muy bajar al Sí. barro. Es complicado hacerlo sin ser partidista, es una cosa Sí. terrible. Sí.
Ahí. Yo es que no estoy yo estoy un poco desencantado. Yo, siendo consciente de que la política es un lugar donde tenemos que estar todos, porque si la política no la haces tú, te la van a hacer. Pero es verdad que aquí en España a mí me. Yo es la primera vez en la vida que no sé a quién votar. Mira, fíjate. La primera vez en mi vida, ¿eh? He votado siempre. Siempre lo he tenido claro, más o menos. Yo creo que hay mucha gente como tú, ¿eh? Y además. O siempre he estado entre dos partidos o tal. Pero ahora mismo no lo sé. Creo que hay mucha gente como tú, e incluso en ambos lados del espectro político, ¿eh? No te diría que sea algo. Está la cosa porque complicada. Más opciones. Ahora es cuando más opciones hay. Porque hay 3 partidos por la izquierda, 3 partidos por la derecha. Nunca había habido tanto. Bueno, 3 por la derecha, uno ni siquiera sabemos ni lo que Bueno, es. o ¿no? sea, se acabó la fiesta. Por eso. Pero que tiene cierta intención de voto. Sí, sí, sí. Luego tenemos a los partidos nacionalistas, todo este rollo. Y aún así, con tantas opciones, es cuando menos claro lo tengo. Y no porque todos sean muy buenos y no sepa cuál elegir. No va por ahí. Pero bueno. Bueno, pues ya veremos cómo incluimos la política española aquí. No prometemos nada, ni Tomilindri, pero muchísimas gracias por tu mensaje. Y hasta aquí llega el programa de hoy, que por cierto me ha gustado mucho. Sí, ha quedado bien. Me ha gustado mucho. Más conversacional igual. Está bien que lo digamos nosotros, que queda bien. Sí. No, pero hay otras veces que decimos, uy, nos ha quedado denso. Sí, pero hay veces hoy que me es ha durito, gustado. pero sí. Bueno, pues Está nada, bien. ahí queda eso. Por lo demás, nos vemos mañana, miércoles, aquí en la Pecera de Memorias. Comentamos el Giro de Italia, a ver cómo ha ido la etapa de hoy. Y luego también un poco hablaremos, en el tiempo que nos sobre de la comentada del Giro de Italia, hablaremos de política internacional, ¿no? Venga, me parece bien. Venga, perfecto. Pues venga, hasta la próxima.